Hola, yo soy Francisco Alejandro Guerrero Blanco. Soy estudiante de la carrera de odontología en la máxima casa de estudios de mi ciudad, Universidad Autónoma de Zacatecas, que por sus siglas se le conoce como UAS. En este video abordaré el desarrollo del oído y el desarrollo del ojo. También le presentaré un ensayo que hice y unos mapas conceptuales de cada uno. Espero y lo Desarrollo comprendan. del ojo. A partir de la cuarta semana, el ojo comienza a desarrollarse a partir de dos invaginaciones laterales en el diencéfalo, que se conocen como vesículas ópticas. Las vesículas ópticas comienzan a invaginarse y originan la cúpula óptica o cáliz ocular con doble pared. La parte ventral del borde de la copa óptica se conforma de una capa interna y otra externa, separados por espacio intrarretiniano que desaparece cuando las dos capas se adosan y constituyen la retina. Durante la quinta semana de gestación, la capa externa de la copa se convierte en la capa pigmentaria de la retina. La capa interna origina la retina neural con un desarrollo semejante al de la pared de las vesículas cerebrales. La zona ependimaria contacta con el espacio intrarretiniano y de este se forman los conos y bastones, elemento fotorreceptor de la retina. Desde la zona intermedia, o también se le denomina como el manto, se originan las capas granulosas, la capa externa y la capa interna. También de este se origina la capa de células ganglionares. En la zona marginal surgen los cilindroejes, que forman el pedúnculo óptico y forman el nervio óptico. La porción ciega de la retina forma el iris y el cuerpo ciliar, que continúa con la capa interna no pigmentada y externa, que es pigmentada, que se continúan con las de la retina, y en el interior del iris se forman los músculos esfínter y dilatador de la pupila. Fuera de la copa óptica, el mesenquima se transforma en dos cubiertas, la coroides, que es la interna, y la esclerótica, que es la externa. El engrosamiento ectodérmico, que se invagina y forma la vesícula del cristalino, se proyecta y hace la parte de la copa que se separa por completo del ectodermo. Las células de la pared presentan la vesícula del cristalino y alejan, formando los primeros que llenan la cavidad de la vesícula. La córnea se forma por la inducción del cristalino en desarrollo sobre el epitelio superficial, y luego de la inducción las células ectodérmicas basales segregan una matriz extracelular. Esta sirve de sustrato para la migración de células provenientes de la cresta neural, que constituyen la capa endotelial de la córnea. En la porción anterior del ojo, adelante de la iris y detrás de la córnea del mesodermo, revela una cavidad llamada cámara anterior del ojo, así como una membrana iridopupilar que se adhiere al cristalino, y el iris y el cristalino forman entonces la llamada cámara posterior del ojo. Estas cámaras están llenas de humor acuoso, una sustancia cristalina semejante al líquido cefalorraquídeo. El mesodermo se introduce en la cisura coroidea y constituyen los vasos hialoides, que nutren y luego se convierten en vasos de retinianos. El mesodermo también da lugar a las sustancias gelatinosas y transporte del cuerpo vítreo. Los párpados se originan a partir de los pliegues de piel formados encima de la córnea, que luego se fusionan, cubren los ojos y no se abren sino hasta el final del séptimo. Ojo de tamaño pequeño. El ojo microoftálmico es patológico y se asocia desde las opacidades corneales hasta defectos retinianos o de nervio óptico. Esto puede ocurrir gracias a la interrupción del desarrollo del embrión. Este se detiene antes de la cuarta semana
y no se forman la vesícula cristalhialina y el esbozo del ojo. Colobomas. Es un cierre incompleto de estructuras. Los colobomas palpabrelos se forman de mezclas frecuentemente. Surgen en el párpado superior, aunque también hay casos que se pueden presentar en el párpado inferior. Este es característico de un síndrome muy peculiar que se llama el de Treacher-Collins. Los que afectan el globo ocular se debe al defecto en la fusión de los extremos de la fisura embrionaria. En los que el iris de la pupila no se ve redondeada, sino se ve desviada hacia un lado izquierdo para un lado derecho, o simplemente se ve hacia los laterales, arriba, abajo. Aquí podemos observar el mapa conceptual del desarrollo del ojo. Del lado izquierdo, de color verde, se encuentra cuarta semana, comienza el desarrollo, invaginaciones, 2 laterales, diencéfalo, vesículas ópticas. La original, ectodermo superficial, y construyen la placa cristalina o lente. Del lado derecho, la quinta semana, está la capa externa. La copa se convierte en capa pigmentaria de la retina y la capa interna. La capa interna origina la retina neural. Después tenemos arriba la zona ependimaria que contacta con el espacio intrarretiniano, forma los conos o bastones, y estos son los fotorreceptores de la retina. Abajo tenemos la zona intermedia o manto, que originan las capas granulosas externa e interna y la capa de las células ganglionares. A un costado tenemos la zona marginal, que surgen los cilindroejes y se convergen en el pedúnculo óptico y forman el nervio óptico. Ahora continuamos con la porción ciega de la retina. Esta forma el iris y el cuerpo ciliar. Contienen capas epitelial interna, que esta no está pigmentada, y la epitelial externa, que está pigmentada. El mesenquima se transforma en 2 cubiertos, este de color verde. Uno es la coroides, que esta es laxa, muy vascularizada y es homóloga. Y en el otro lado se encuentra la esclerótica, que esta es densa, compuesta de colágena y contiene la dura madre que envuelve al nervio óptico, que está de color morado. El desarrollo embrionario Desarrollo del oído. en el adulto forma parte de una unidad anatómica que sirve para la audición y el equilibrio. En el embrión se desarrolla a partir de 3 partes: el oído externo, el oído interno y el oído medio. El oído o la audición es uno de nuestros 5 sentidos que tenemos en el cuerpo humano. Sin este, podemos tener alguna pérdida de equilibrio. Por ejemplo, las personas que no escuchan mayoritariamente están usando algún tipo de bastón o algún tipo de bordón que les ayuda a guiarse. No obstante, esas personas pueden utilizar aparatos para sordera o tienen mayoritariamente o tienen más desarrollados sus otros sentidos. La primera aparición del oído en desarrollo se identifica a los 22 días con un engrosamiento del ectodermo superficial a ambos lados. Estos engrosamientos, llamados placodas ópticas, imaginan para formar las estructuras ópticas
o auditivas, también conocidas como otocistos. Las células de los dos estos se diferencian cuáles son las células ganglionares para formar los ganglios estotocísticos. Cada componente epitelial forma los sáculos y el conducto coclear, y el componente dorsal forma un utrículo. En los canales semicirculares y en el canal endolinfético, estas estructuras proceden a formar el laberinto membranoso. En la sexta semana de desarrollo, el sáculo forma la invaginación tubular en la parte inferior, conocido como conducto coclear. El mesenquima que rodea el conducto coclear se diferencia en cartílago. En la 10ª semana se separa y se crea la rampa vestibular y la rampa timpánica. Al inicio aparecen las células neuroepiteliales y después desaparecen para dar origen al borde interno, que es el futuro limbo. Y el borde externo procede una fila interna y una fila externa de células, que son conocidas como células sensitivas. Están cubiertas por la membrana téctica que se une al respirar. Las células sensitivas junto a la membrana téctica constituye el órgano de Corti. Las boyas forman la cresta conocida como cresta pilar, que contiene células y otras células. Son conocidas como células acústicas que se desarrollan en las paredes del utrículo y el sáculo. La cavidad timpánica se origina del endodermo. Proviene de la primera bolsa faríngea. La bolsa se expande y continúa en contacto con el suelo en la primera hendidura faríngea. La parte distal del tubo timpánico se consolida y procede a la cavidad timpánica primitiva. La parte proximal permanece estrecha y forma la parte de la trompa de Eustaquio. Los huesecillos, el martillo y el yunque se originan en el primer arco faríngeo, el estribo con el segundo arco faríngeo. Surgen en la primera mitad de la vida fetal, quedan incrustados en el mesenquima hasta el 8º mes. El martillo se desarrolla a partir del primer arco faríngeo y su músculo tensor del tímpano está formado por la rama maxilar del nervio trigémino. Durante las últimas fases de la vida fetal, la cavidad timpánica se expande dorsalmente al vacuolizarse el tejido circundante que constituye el arco timpánico. El epitelio de la cavidad timpánica inunda el hueso de la apófisis mastoides y surge la neumatización. Se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. A inicios del 3er mes, las células epiteliales forman el tapón neonatal. En el 7º mes se disuelve el tapón y el revestimiento epitelial del suelo del conducto participa en la formación definitiva del tímpano definitivo. No obstante, en ocasiones el tapón persiste, causando sordera congénita. El tímpano consta de 3 partes. 1. El revestimiento epitelial ectodérmico. 2. Revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica. 3. Capa intermedia del tejido conectivo. La mayor parte del tímpano está unida al mango del pabellón auricular. Se forma a partir de 6 desarrollos mesenquimatosos. Los montículos auriculares forman dando lugar al pabellón auricular definitivo. Mapa conceptual del desarrollo del oído. Comenzaremos con el oído interno, que comienza a los 22 días. Engrosamiento del ectodermo superficial forman las vesículas auditivas. Seguimos con los otocistos, que crean células ganglionares que para después formar ganglios estotocísticos. Cada componente epitelial forma los sáculos y el conducto coclear, el dorsal y forma el ventrículo.
los canales semiauriculares y el canal endolinfático. Presiden al laberinto membranoso. Oído externo. Tiene un conducto auditivo externo, oreja, células epiteliales. Tercer mes es la etapa neonatal. Séptimo mes se disuelve el tapón y el revestimiento epitelial. Participa en la formación definitiva del tímpano definitivo, que este consta de 3 partes. Revestimiento epitelial ectodérmico, revestimiento epitelial endodérmico, que este es de la cavidad timpánica, y la capa intermedia del tejido conectivo. Ahora hablaremos del oído medio. Se origina del endodermo, proviene de la primera bolsa faríngea, se expande y llega al suelo en la primera hendidura de la faringe. La parte distal, tubo timpánico, se ensancha. Procede a la cavidad timpánica primitiva y la parte proximal forma la trompa de Eustaquio. Bueno, este fue el final de mi video y espero que lo haya comprendido, lo haya entendido. También espero que se esté cuidando mucho en esta cuarentena. Ya lo repetí en el video pasado, pero pues no está de más hacérselo saber con estar siempre con Susana a distancia. Que tenga un muy bonito día y cuídese mucho. Hasta la próxima.